Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Os portáis bien? ¿Sois buenos? Bueno, gloria a Dios. Dios es fiel. Muchas cosas van y vienen, pero Dios permanece fiel y en eso confiamos, es nuestra roca eterna. Vamos a la palabra del Señor y vamos ahí a Juan capítulo 17. Recuerda bien que en Juan 17 encontramos a Jesús en ese Getsemaní, a punto de ser entregado y al día siguiente sería crucificado y todo esto, pero la oración que encontramos aquí en el Getsemaní es muy importante y vamos a ver algo y de ahí entramos al mensaje. Ahora, el título del mensaje es ¿sírvete o sirve? Oiga, entre usted, adelante, y sírvase lo que quiera. Entre y sírvete. Y por supuesto, ¿cuántos dan gracias a Dios que Él adereza siempre mesa, incluso en presencia de nuestros angustiadores? De verdad que esto es matador. En presencia de nuestros angustiadores. Y reconocemos cada mañana que la gracia de Dios se renueva. Por eso el Señor nos enseñó, oye, tranquilo, cada día tiene su propia afán. Cada día mi gracia, mi bendición estará contigo. Habrá mesa, no te faltará la provisión. Y entonces el Señor dice, entre y sírvete, entre y sírvase, oiga. Y a veces incluso tenemos tanto esa mentalidad que ya simplemente, oye, pensamos que la fe simplemente es entrar y servirnos. Oiga, sírvase lo que quiera, sírvete. Pero también entendemos que Dios nos guía a algo también radicalmente diferente. La mesa y el alimento no va a faltar, pero Dios nos quiere guiar a un cambio muy radical. Porque también quiere que sirvamos. Sírvase, sírvete o sirve. Juan capítulo 17, versículo 4 nos dice, leemos en esta oración del Señor. Y la primera palabra que se menciona, ¿cuál es? Ahí en el versículo 4, yo. Y esto es muy importante, porque la vida de fe no es corporativa. Qué importante que vivimos la fe en comunión con otros. El cuerpo es muy importante, nos edificamos unos a los otros. Pero al final, ¿de qué va el cuento? De ti y de Dios y de ti. Al final tú vas a estar delante de Dios solo. No puedes decir, bueno, me presento porque yo me apoyo en esta persona, es el complemento perfecto de mi vida y realmente juntos hacemos todo, ¿verdad? Pues no, estaremos solos. Y solos tendremos que decir yo. ¿Qué tendremos que presentar? ¿Qué podremos decir? Y es muy importante, ¿verdad? Poder decir, en el ejemplo que tenemos aquí en Cristo Jesús, decir lo mismo. Podremos decir esto, yo me presento delante de ti, yo te he glorificado en la tierra y yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te damos las gracias, Señor, y con esta premisa, Señor, que en este punto de partida, Señor, nos enfocamos, ser evaluados por ti, por tu palabra, porque un día queremos poder presentarnos delante de ti y estaremos solos delante de ti, poder decir yo te he glorificado en la tierra y, Señor, poder decir he acabado la obra que me diste que hiciera. Señor, glorifícate y transfórmanos, Señor. Señor, que este día no sea simplemente porque toca, porque es domingo, porque somos cristianos o evangélicos y lo que toca y dentro de la liturgia que toca hay alguien que predica, Señor, y escuchamos. No, Señor, no es cumplir, sino que en este momento sea un momento que marque trascendencia, tal vez marque cambio en el destino de nuestra alma, dirigiéndonos hacia lo perfecto, Señor, cambiando rumbo, Señor, guiándonos a ese cambio de mentalidad, a ese arrepentimiento, para un día poder presentarnos de esta manera delante de ti, Señor. A ti la gloria por todo ello, en el nombre de Jesús, oh Padre. Amén. ¿Qué es lo mejor que te podía haber pasado en la vida? ¿Qué es lo mejor que te podía haber pasado en la vida? ¿Casarte? No, sí, no sé. Pues no sé, tener un curro increíble donde ganes mucha pasta. Pastuki, como decía alguien,
¿Qué es lo mejor que te puede haber pasado en la vida? ¿Cuántos creen que lo mejor que te puede haber pasado en la vida, y confío que te haya pasado, y si no, confío que te pase, cuántos creen que lo mejor que te puede pasar en la vida es conocer a Cristo Jesús? Donde no se compara nada, y como aquí decía un eslogan de una publicidad hace años que decía la televisión: oiga, busque, compare, y si encuentra algo mejor, pues quédese con ello. Si encuentras algo mejor que la vida que ofrece Cristo Jesús, pues quédate con ello. ¿Qué problema hay? Pero si has encontrado que no hay nada, ¿a qué me compararéis si no podemos comparar nada? Si tantas cosas alrededor y nada se compara a la vida que encontramos en Cristo Jesús, pues oye, no queremos nada más. Y con Él lo tenemos todo, y sin Él no tenemos realmente nada. Sí, ahora bien, si lo mejor que podía habernos pasado en la vida ya nos pasó y es conocer a Cristo Jesús, la pregunta es: ¿para qué seguimos aquí? ¿Me entiendes? Si el elemento, digamos, determinante, pivotante alrededor de todo que debe vertebrar nuestra existencia eterna, nuestra trascendencia dentro de ese sentido, es haber conocido a Cristo Jesús, y ya ha ocurrido, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿No sería mejor ya directamente estar en su presencia? Y no simplemente porque ahora como a través de un espejo, pero un día estaremos delante de Él. Como dice la canción de Marcos Vidal, cara a cara. ¿Cuántos anhelan ese día? Aleluya. Donde hay algo que nos mueve y nos dirige hacia eso. Pero como Pablo dice, yo prefiero, si me preguntas, prefiero 1000 veces estar en la presencia del Señor. Pero por amor a la obra, a los escogidos, a que Dios tiene propósito, quiero estar aquí. Y quiero seguir el ejemplo de mi Señor y consumar y llegar a alcanzar la consumación del propósito que Dios tiene para mi vida. A mí me gusta decir que yo fui parido para la gloria de Dios. ¿Y tú? Aleluya, yo fui parido, yo no sé tú, pero yo fui parido para la gloria de Dios. ¡Ole! ¿Sí o no? Pues ya está. Ahora, si yo fui parido para la gloria de Dios, no me conformo con menos que alcanzar todo el propósito que Dios tiene para mi vida. Que un día yo puedo cerrar los ojos y decir con confianza: yo, aleluya, he acabado la obra que me diste que hiciera. Qué confianza. ¿Cuántos quieren tener esa confianza? Ahora, llegar a ese momento no es simplemente una emoción. No vas a llegar ahí simplemente porque lo anhelas, lo deseas o porque sientes algo. Va a ser un caminar, es un discipulado, es una transformación, es una consagración y es un cambio de mentalidad de forma continua. Es adquirir. Cristo Jesús llegó hasta ahí por la naturaleza que tenía y nos quiere guiar justamente a un cambio de naturaleza y de cultura. Vamos a Marcos capítulo 10, porque como para entender esto del título del mensaje, sírvete o sirve. Y vamos a ver la cultura del reino. Si hemos sido trasladados, si hemos conocido a Cristo Jesús y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿cuánto dicen amén? Entendemos que somos llevado de una cultura a otra. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Desde el versículo 35 encontramos que aquí hay unos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, ¿verdad? Que su mamá viene con ellos y empieza a decirle al maestro: maestro, oye, mira, yo sé que tú tienes como una relación especial, ellos son como muy importantes para ti. Oye, concede que mis hijos estén en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. A veces podemos estar muy cerca de Jesús y no enterarnos de qué va la película. Podemos estar muy cerca, incluso percibir la gracia de Dios, el poder de Dios, y no enterarnos de qué va la película. Y entonces Jesús los confronta. Y les, incluso porque surge entre ellos la tensión, y unos 10 se enfadaron porque no se les ocurrió a ellos antes o se les adelantaron. Y a partir del versículo 42 dice Jesús llamándolos. Es como hay un momento de decir: oye, venid para acá, llamándolos.
Dice, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, esta es la cultura del mundo, esta es la cultura de la sociedad, sí es cierto. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, es lo normal. Y sus grandes ejercen, los que tienen grandeza dentro de ellos, ejercen sobre ella, ¿qué? Potestad. Pero no será así, ¿dónde? ¿Cuántos creen que tú eres uno de esos vosotros? Si Dios nos llama, venid para acá. ¿Cuántos creen? O simplemente, oye, si tú estás de visita, está bien, te puedes quedar un poquito, oye, mejor no va contigo la película. Pero ¿cuántos creen? Yo soy uno de esos vosotros porque mi vida está ligada a Cristo Jesús. ¿Dices amén? Pues muy bien. Ahora, entre vosotros o entre nosotros no será así. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ahora, entre los demás, pero entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. ¡Wow! Esto es una contracultura. Entonces dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir. Y algo desde luego Jesús no era un hipócrita. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque Jesús no hablaba de lo que no hacía. O mejor dicho, Jesús no hablaba de lo que no era, sino que realmente lo era. Y entonces se forma así, oye, los de afuera, y así vive la sociedad, así vive el hombre alejado de Dios, que vive buscando su propia gloria, establecer su propia grandeza, incluso a través de ello establecer su propio dominio sobre los demás. Mas entre vosotros, entre mi cuerpo, entre mi casa, entre mi iglesia, no será así. Hay una contracultura. Entonces Jesús está guiando a una cultura dentro del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Recordemos que Él empezó a predicar el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Ahora, ¿cómo funciona la cultura de este reino? Soy muchos de otros países y podemos, o algunos podéis pasaros toda la vida en España y nunca adquirir la cultura española, ¿sí o no? Aunque tengan nacionalidad española. Y bueno, ahora se habla de una cierta amnistía. Y a lo mejor si alguno no ha podido regularizar tu situación en los últimos años, confío que puedas aprovechar esta oportunidad. Pero en el reino de los cielos no funciona así. En el reino de los cielos no hay amnistías. En el reino de los cielos o naces dentro del reino de los cielos o no eres parte del reino de los cielos. No eres que yo vengo con mi cultura, simplemente me impregno de esto que llaman ser cristiano o evangélico, y entonces, pero no he desligado mi mente de una cultura anterior. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En este reino no es que soy un emigrante emigrando de aquí para allá y arrastrando mi cultura, no. En este reino se nace en este reino, porque es imposible tener cultura de este reino sin tener naturaleza del reino. Si no es adquirir algo que no soy realmente. A Dios no le interesa lo que haces, a Dios le interesa es lo que eres. Por eso intenta cambiar la esencia interior para que seamos, y desde lo que seamos, hagamos. Porque lo que hacemos no determina lo que soy, pero lo que soy va a determinar lo que hago. Eso es claro. Entonces Dios no quiere darnos una cultura sin tener una naturaleza. Pero entre vosotros que tienes la naturaleza del reino de Dios, no puede ser así. Y digo bien, Cristo tenía, por eso no hablaba de lo que no era, es que lo era. Por eso Filipenses capítulo 2, fíjate, nos dice el versículo 2, del 5 en adelante.
Haya, Filipenses 2:5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, el hacedor, el creador de todo, que reconocemos que Él es el Verbo eterno, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dice Juan en su capítulo 1. Él es. Y sin embargo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios. Dice que se despojó a sí mismo. Me despojo de todo esto. Y dice que tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Esto es un escándalo. Hace poco yo estaba predicando acerca, justamente porque Lucas 7:23 nos dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque en Cristo Jesús se puede tropezar mucho. A veces yo pienso que Jesús o Dios debería hacer esto o debería hablar de esta manera. Y Juan el Bautista, porque es muy interesante que la palabra tropiezo es la palabra en griego escandalizo, con SK, escandalizo. O sea, que Juan el Bautista estaba en la cárcel diciendo: escándalo, es un escándalo. ¿Por qué? Porque estaba escandalizado. Oye, ¿eres tú o esperamos a otro? Estoy encontrando tropiezo en ti. Me estoy escandalizando. Yo pensaba que tú deberías hacer esto. Yo pensaba que tú deberías hablar de esta manera. Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido para nosotros. No, Dios debería obrar de esta manera. Yo creo que Dios debería hacer esto o aquello. ¿Cuántos a veces han encontrado ese dilema, ese tropiezo? Pero Jesús, ¿verdad?, confortó. Pero hay un tropiezo y esto pareciera que es un escándalo. ¿Sabes? Lo que está aquí presentando es el escándalo de Dios. Según la cultura del mundo, Dios es Dios. Pero se muestra que Dios se manifiesta como un siervo. Eso es un escándalo. Eso me escandaliza, ¿verdad? Según los patrones, los cánones de la sociedad. Wow, Dios es Dios y entonces debería entrar con una pompa. Y fíjate, hace poco celebramos. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre que sin duda olía mal. Perdona, pero tú eras un pesebre donde olía mal. Y sin embargo Jesús nació. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como un siervo. ¡Qué escándalo! Es un escándalo porque eso me escandaliza, rompe la cultura que traemos y Dios quiere guiarnos a esa cultura. Pero recordemos algo, no se puede entrar en esa cultura del reino de Dios si no tenemos la naturaleza. Y si tienes la naturaleza de Dios, esa naturaleza de Cristo Jesús, te guía realmente a encarnar esa cultura de servicio a Dios. Naturaleza. Por eso, hablando del servicio, el servicio no se puede imponer, aunque se espera. El servicio no se puede enseñar, porque ya se sabe. El servicio no se puede motivar, porque debería surgir solo. Es naturaleza que se abre camino. Es lo que soy. ¿Verdad? He sido transformado. No es simplemente he emigrado de aquí a acá, sino que pasé en Cristo Jesús, teniendo una nueva naturaleza y he nacido de nuevo en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y esa naturaleza es diferente. Es la naturaleza que se abre camino. Ahora bien, ese sentido de cultura que a veces me escandaliza y a veces Dios, la forma que es o cómo es o la forma que hace, bueno, yo necesito entenderlo y por eso la importancia de caminar en revelación. Necesito entender que Él se revele a mí como Él es para ser transformado en función de esa revelación a la misma imagen. Por eso Corintios dice que somos transformados de gloria a la misma imagen. Nos acercamos a un espejo, nos acercamos a Cristo y somos transformados. Hay una revelación y hay un entendimiento, porque sí, nacemos de nuevo, pero hay un crecimiento. Hay un crecimiento que va a más y a más, ¿verdad? Y a más en revelación. Hace tiempo yo hablaba a la iglesia: oye, deja de buscar bendiciones. ¿Cuántos creen que ya
hemos sido benditos y bendecidos en Cristo Jesús. Hace años estaba muy de moda la oración de Jabes. ¿Te acuerdas de aquello? Si me bendijeras y no sé qué. Eso está caduco, eso no se aplica para nosotros. Porque los que están en Cristo, dice Efesios, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Para los que están en Cristo en los lugares celestiales, en Cristo. Yo ya soy una bendición con patas, oiga. Que soy una bendición. Entonces no voy a orar por bendiciones porque ya mi Padre me dio y me hizo y estableció en bendición. Y simplemente todo eso me seguirá. Pero ¿cuál es mi anhelo? Conocerle, como dice Pablo en Filipenses, cada día más. Yo quiero y anhelo conocerte, a fin de conocerte. Y necesito caminar en revelación, de revelación en revelación. Y sabes, esta revelación es un poco escandalosa. Antes la hermana nos guiaba: Señor, queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Y claro, a veces cuando decimos: Señor, manifiéstate, queremos ver tu gloria, y queremos, como Isaías, que de pronto, no sé, veamos la visión de un Dios, aleluya, wow, que su falda llena en el templo, aleluya. ¿Cuánto les gustaría eso? Amén. Sí, fantástico. Y a veces estamos como mirando arriba: Señor, revélame tu gloria, revélame tu gloria. Y no ocurre nada. Y estamos ahí esperando y miramos a derecha, a izquierda, no sé, a lo mejor me estimula el testimonio de alguien y no ocurre nada. ¿Sabes? Porque a veces Dios se está revelando abajo. ¡Qué escándalo! Recuerda, Juan capítulo 13. Vamos a Juan capítulo 13. Jesús está, lo que se conoce como el cenáculo, en esa última cena con sus discípulos. Él es el Rey de Reyes, está ahí. Habría tal vez una expectativa grande. Han visto a Cristo Jesús sanar, bueno, incluso resucitar no hace mucho a Lázaro, a levantar los muertos como la vida de Naín, a su hijo, limpiar leprosos, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua. Y wow, aleluya, qué tremenda revelación. Y de pronto está ahí Pedro comiendo de aquí para allá, jiji, jajaja, y de pronto su mirada se queda abajo y ve a Jesús que está ¿dónde? Lavando los pies. Tal vez Pedro estaba diciendo: muéstranos tu gloria. A lo mejor pensando en la gloria del reino de Dios, y el Señor ya dentro de poco va a venir con su reino. Y bueno, no, yo no he hecho nada, pero seguramente que yo estaría a la derecha, a la izquierda, yo qué sé. ¿Y dónde se encuentra Jesús? Lavando los pies. A veces estamos mirando para arriba y Él dice: mira para abajo. ¿Dónde me encuentras? ¿Dónde me estás buscando? Y vemos de pronto a Jesús que va yendo, lavando los pies de uno a otro, y algunos pies, menudos pies. Y llega hasta Pedro, hasta nosotros. No, ¿verdad? Tú no me lavas, tú, pero, hombre, qué escándalo, lo que tú eres, por favor, pero por favor. Qué momento tan increíble. Qué momento de revelación más rompedor. Venimos con nuestras expectativas y no sé qué, y sí, estamos con Jesús, comiendo el pan con Jesús, y todavía no nos enteramos de qué va la película. Y de pronto, esperando grandes cosas, y miramos para abajo, y un Jesús que va de uno a otro lavando los pies. Rey de reyes, Señor de señores. Yo sé que a ellos le faltaba revelación de quién es Jesús, pero tú y yo sabemos, y le encontramos muchas veces. Tú mirando alrededor, buscando, y de pronto le ves ahí, lavando los pies a quien tú no quieres lavarle los pies. Y ahí Pedro reacciona: no, ¿cómo se te ocurre? A mí no me lavará los pies. Qué vergüenza, pero qué escándalo es este. Y el evangelio
tal como Cristo lo vivió y tal como, es un escándalo, es que es un tropiezo a la mente. Le cuesta a la mente natural porque lo normal sería esto, pero Él quiere revelarse y quiero que me veas y entiendas de qué va este reino, cuál es la cultura de este reino. Le dice: Pedro, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. No tendrás parte en mi reino porque mi reino funciona de esta manera, porque yo soy así, porque yo lo he encarnado, porque yo, aleluya, no tendrás parte conmigo. ¡Qué revelación! Y lo encuentras a los pies. Eso es un escándalo. ¿Por qué? Porque rompe la mente. ¿Sabes? En el mensaje de Jesús en Apocalipsis, el mensaje a lo que se conoce como las 7 iglesias, que de 7 iglesias solamente 2 son aprobadas completamente, pero el mensaje a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Pérgamo, menciona a un colectivo, a unos individuos identificados, se puede decir de dos maneras, nicolaitas o nicolaitas. En la versión Reina Valera aparece con el acento en la I, en otra versión, otros dicen es con, no sé, pero yo lo busqué y digo, bueno, al final como se dice, las dos maneras son válidas. Dice, y tenéis entre vosotros, ¿verdad? A eso, y lo consentís, a estos nicolaitas que yo aborrezco. Y uno pensaba, bueno, uno estudia y bueno, ¿quiénes son este colectivo, esta gente? Estos nicolaitas que claramente Dios dice, yo aborrezco. Y claro, uno piensa, bueno, tal vez eran los seguidores de un tal Nicolás, obispo de no sé dónde. Bueno, no, porque este hombre no hay constancia de que se desviara o cayera en algún tipo de herejía. Pero cuando vas a la etimología, a la raíz de la palabra, te das cuenta que en el griego, como está escrito, etimológicamente es la conjugación de dos palabras, Nikao y Laos. La palabra Nikao viene de Nike. ¿Te suena lo de Nike? Ok, la diosa Victoria, ¿verdad? Y no te creas que Nike luego lo inventó. Tomó simplemente porque si tú vas por las ruinas de Éfeso vas a ver el símbolo de Nike en un sitio que era la diosa Victoria. Implica victoria o vencer. Nikao es vencer. Y Laos es pueblo. Son aquellos que entre mi pueblo buscan dominar, vencer a mi pueblo. Son aquellos que se meten dentro de mi rebaño, dentro de la grey de Dios, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para establecer con su dominio y con sus formas su propio gobierno, conquistar, vencer al pueblo para que viva conforme a sus caprichos, conforme a sus gustos y a sus disgustos, ¿verdad? Y eso Dios lo aborrece. ¿Has tenido experiencia de ese tipo? Tristemente la iglesia ha sido usada por muchos como una plataforma simplemente para establecer su propio capricho y vencer y dominar y establecer su propio gobierno. Y Dios lo aborrece. Dice, ¿cómo yo siendo el Señor y he servido y he establecido una cultura diferente, que me vean a mí sirviendo entre ellos, establecer una cultura que es radicalmente a este mundo, y vosotros venís para establecer vuestro propio gobierno entre mi gente? Y Dios dice, lo aborrezco. Y tristemente a veces ocurren estas cosas, pero el ejemplo que nos dejó el maestro, la cultura realmente del reino, no es de ese tipo. No es la manipulación emocional para conseguir mis propios intereses. Lo aborrece el Señor. No sé a ti, pero ahí me sigue rompiendo. Me viene una y otra vez la escena. Tuvo que ser una escena muy, muy, muy rompedora. Ver a Jesús. 3 años lo que habían visto de él. Que tuvieron revelación y llegó a decir, Pedro, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y te veo a mis pies. Eso nos rompe. Pero es que el maestro nos está mostrando
cómo es la cultura de este reino y cómo es la naturaleza que hay, tenemos que tener entre nosotros. Entre nosotros. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser reconocido? Sirve. Sirve. Y no te hablo simplemente de hacer de un activismo en estas cuatro paredes. No te hablo simplemente porque aquí simplemente a veces yo qué sé, pero te hablo de una actitud de vida. Allí donde estás, aleluya, tenemos que marcar la diferencia. Porque es una contracultura. La cultura de este mundo, la forma como busca su grandeza, no es como nosotros debemos manifestar la grandeza del reino de Dios. A veces es ir una milla más que los demás. Una actitud de servicio. ¿Sabes? Jesús era, no sé, los religiosos, los que buscaban la pompa, los primeros lugares y todo esto, pero la gente ya sabía. Pero Jesús era diferente. Y ¿sabes una cosa? La gente quería estar ¿con quién? Con Jesús. Yo no sé. Sirviendo, algo diferente, pero esa naturaleza que es rompedora y a veces escandalizante, es atrayente. Porque uno quiere realmente alinearse a lo que Cristo está ahí mostrando. Vamos también a Mateo. Es un pasaje paralelo, el mismo pasaje paralelo, pero también volvamos a reiterarlo lo que Mateo dice aquí en el capítulo 20, versículo 26. Disculpar, hoy estoy como la canción. Hay una fuente en mí que está brotando. Mateo 20, 26. Una vez más, déjame insistir en esto. Más entre vosotros, una vez más afirma, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más, pero, amado, entre vosotros, tengo aquí, gracias, muy amable. Mas entre vosotros no será así. Dile que tienes al lado, entre nosotros no puede ser así. Entre nosotros no puede ser así. ¿Seremos parte, amada iglesia? ¿Seremos parte nosotros de esos vosotros? ¿O somos una cosa que corre en forma más o menos paralela? Que le poner el título que queramos, cristianos o no sé qué, todo lo que tú quieras. Pero que al fin y al cabo somos llamados a manifestar la naturaleza de nuestro Señor. Es naturaleza que se abre camino. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que el mundo busque lo que quiera, pero entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un cambio de paradigma tan increíble. Es una naturaleza que se tiene que manifestar, aleluya. Jesús nos quiere simplemente corregir algunos abusos. Es que no intenta corregir ciertas cosas que están mal. No. Es que quiere guiarnos a una nueva naturaleza. Porque desde esa nueva naturaleza se va a manifestar lo que somos. Por eso Santiago nos muestra que así también la fe, no sé si la fe si no tiene obras, está. Porque al final lo que quiere decir Santiago, déjate de rollo, deja de hablarme tanto de revelaciones y de fe y de historias. Muéstrame tu fe por tus obras. Porque si lo que eres realmente lo eres, ya hemos dicho antes que lo que hago no determina lo que soy, sino porque lo soy, eso determina lo que hago.
Si la naturaleza está dentro de mí, eso se va a abrir camino. Recuerda algo. La palabra de Dios dice que incluso nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. El Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en ti. Lo vuelvo a repetir. Al Padre no le interesan tus obras, las que vengan de ti. Porque el Padre solo tiene ojos. Percibe, huele, palpa el fruto de su Hijo en nosotros. Ya no son mis obras, es su fruto. Ya no es lo que yo hago en mis ambiciones o en mis cosas, hasta no sé qué. Porque a veces, como luego veremos, Dios quiere cambiar nuestra mente, porque a veces la motivación del corazón, ¿por qué hago lo que hago? Deberíamos muchas veces preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? Porque si lo que hago simplemente es por ser reconocido, por buscar reconocimiento o ser más grande o tal, X, dice la palabra de Dios, Jesús enseñando en Juan, dice, mira, ya has tenido tu gloria, son tus obras. Pero algo muy diferente, como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si lo que hay está aquí dentro, eso se va a manifestar. Si permanecéis en mí, el Señor nos enseña también en Juan 15, si permanecéis en mí, mis palabras ahí permanecen. Permanecer en la vid, permanecer en la vid. ¿Para qué? Para que el fruto suyo se manifieste a través de nosotros. Es una nueva naturaleza que se abre camino. Pero todo comienza, toda esta revelación, toda esa transformación, de ahí la importancia, como Romanos dice, Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Para qué? Para ser transformados. Para ser transformados. Hay una metamorfosis ahí. Hay un cambio. No hay una asimilación. No es una asimilación, es una transformación interior, porque hay una naturaleza que se está abriendo camino. Pero la transformación comienza en la mente. Pensando justamente en eso, tal vez en las motivaciones. O pensando, como decíamos en el título del mensaje, sírvete o sirve. A mejor cambiar la mentalidad de ser alguien que simplemente se sirve de Dios o sirve a Dios. ¿Yo vivo sirviéndome de Dios o vivo para servirle? Vivo para servirle y aún así Él pone siempre mesa delante de mí. Mesa y su bendición no me falta y me dice como, siéntate a la mesa, come. Y tenemos que reconocer que Dios es bueno siempre. A veces nos da y es bueno incluso dentro de nuestras infidelidades, para transformarnos, para cambiarnos. Pero de pronto estamos ahí sentados a la mesa del Señor comiendo. ¿Y dónde le encuentro a Jesús? A mis pies. Wow, Señor, es que te estoy mostrando algo. Te estoy mostrando que entre nosotros, entre tú y yo, no puede ser así. Es pasar de usar a Dios a ser usados por Dios. Sírvete. Te digo algo, independientemente de a veces de nuestras acciones, y es cierto, mi esposa hablaba porque Dios es un Dios celoso y su gracia se manifiesta, pero finalmente Dios quiere guiarnos a promesas que se manifiestan dentro de una naturaleza que vive conforme o alineada conforme a cómo es Él, dentro de nuestra fidelidad para con Él. Quiero terminar. Hace unas semanas estaba organizando mi ordenador y tengo una carpeta con muchos mensajes de hace mucho tiempo, aunque un tiempo cambié de ordenador y no sé por qué tenía otra carpeta y esos mensajes los perdí. Pero tengo algunos dentro de esta carpeta que sí se conservó, algunos de hace muchos años. Y tengo un mensaje, digamos, el mensaje más antiguo que tengo, porque cuando tiene 31 años, porque al principio, incluso cuando era copastor o luego cuando empezamos a pastorear, pues
tenía los mensajes en cuadernitos, en libretas o así y tal, pero luego ya empecé, ¿no? Ahora que si tú te das cuenta el bosquejo de cómo lo hice este mensaje hace 31 años, pues no es muy homiléticamente hablando muy bueno. Y eso que yo enseño homilética, pero claro, como toda la vida se aprende, ¿verdad? Una experiencia ahí que se va desarrollando. Pero este mensaje más antiguo que tengo registrado hace 31 años, el título de este mensaje es Siervos. Y justamente organizándolo y llevándolo a otro sitio, encontré y leí alguna ilustración que yo utilicé en ese mensaje que me pareciera a mí que no la he vuelto a utilizar por muchos años. Digo, uy, ni me acordaba de esto y quiero volver a utilizarla. Lo que escribí hace 31 años como una ilustración de algo que leí. Y el contexto de esta persona que lo escribió es americano, por eso se habla de dólares. Pero el mensaje da igual que sea de allí, de aquí, porque es universal. Esto fue esta ilustración de lo que escribió esta persona. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Una cantidad que sea insuficiente como para hacer explotar mi alma, ni tampoco como para perturbar mi sueño, sino que equivalga como a un vaso de leche caliente o a una siesta bajo el sol. No quiero tanto de él que me obligue a amar a los negros, ni a recoger remolacha con los labradores emigrantes. Quiero éxtasis, pero no transformación. Quiero el calor del vientre, pero no el nuevo nacimiento. Quiero medio kilogramo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez venimos con esa mentalidad, sírvete, con la limitación o con la barrera predispuesta hasta aquí. Y a veces Dios en su misericordia es tan bueno que nos da y nos bendice y multiplica el pan. Y como a esos leprosos que solamente de 10 leprosos solamente uno volvió y nos limpió de la lepra o restauró nuestras vidas. Y Dios es bueno. Y entramos y nos servimos y sí, sírvete, la mesa está abierta. Pero también hay un desafío de sírvete o sirve. Hay una contracultura que rompe lo que somos, la cultura de esta sociedad, del mundo, del yo, del egoísmo, de la vanidad de la vida. Es tan radicalmente diferente, tan diferente que nos escandaliza. Me escandaliza ver a este Dios eterno a mis pies o a los pies de otros. Señor, te damos las gracias en este momento, nos presentamos delante de ti. Transfórmanos, Señor, por la revelación de tu palabra. En este momento, Señor, cambiando mentalidades, donde no miramos para arriba buscando esas glorias que a veces pensamos que son las que han de manifestarse con relación a ti, sino que nos muestras la gloria de tu naturaleza. Siervo, siervo. Transfórmanos, Señor, por tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, tomar nosotros también la toalla y tomar el lebrillo y estar donde tú estás, a tu lado. Señor, transfórmanos, Señor, y pon esa naturaleza, porque yo creo que tal vez situaciones en tu vida van a cambiar. Estás orando por cambios a tu alrededor, y yo creo que cuando cojas a tu alrededor
el lebrillo, la toalla y empiezas a lavar los pies a gente a tu alrededor. A tener una disposición de servicio, de muchas cosas van a cambiar. Lo siento, las herramientas que Dios nos dio, las armas que Dios nos dio son diferentes a las de este mundo. Son diferentes, pero son grandiosas. Son increíblemente poderosas. Y Dios provoca ese cambio. Pero vuelve a decirnos, entre vosotros no será así. Entre vosotros. Y Señor, gracias por tu iglesia. Yo bendigo en tu nombre esta congregación, a Pedro y a Antonia, Señor. Los bendigo, Señor, aleluya. Que tú más y más, Señor, guíanos a esa cultura, a manifestar la cultura de tu reino, tu naturaleza, Señor. A ser más como tú eres, Señor. A ser más como tú eres. Revélate más y más, Señor, a nuestro interior. Aunque nos escandalice, Señor, pero que haya esa transformación. Y guíanos, Señor, aleluya, conforme a tu propósito, a poder cumplir tu voluntad en nosotros. Un día queremos poder decir, yo he acabado la obra que me diste que hiciera. No de cualquier manera, sino tomando tu naturaleza para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios.